7:41 en la mañana. A mí me da la impresión de que frente a las coyunturas y a todo lo que está pasando en el país, como que el desarrollo del concurso de méritos y oposición para designar al nuevo fiscal general del Estado está pasando de agache. Y no se está haciendo el ruido que corresponde frente a preocupaciones como las que vamos a conocer en este momento. La presentada por la Comisión Cívica de Seguimiento del Concurso para Fiscal General del Estado, que en su último informe ha hecho una serie de observaciones en torno a la manera como se procedió a la recalificación en algunos casos y a la negativa de recalificación en otros dentro de la fase de méritos de este proceso. Marcelo Espinel, vocero de la Comisión Cívica de Seguimiento del Concurso Fiscal y también es subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, está en la cabina de A Primera Hora. Marcelo, le saluda a la distancia. Buen día. Buenos días. Muy buenos días, Fabricio. Buenos días, Andrea. Un cordial y atento saludo a la audiencia. Bueno, cuente con qué se encontraron ustedes. Bueno, en primer lugar, permíteme agradecer por la introducción. El hecho de que se ponga sobre la mesa, sobre el debate del concurso fiscal, es importante. La elección de fiscal es algo que nos debe interesar a todos y debemos vigilarlo todos. Hace un día, el día de ayer, de hecho, nosotros hemos difundido nuestro informe paralelo de la fase de recalificación. Un informe que lo que busca es evidenciar cómo se debía haber procedido con las solicitudes de recalificación de los postulantes. Un informe que, cuando nos ponemos a pensar en qué es lo que ha hecho la Comisión Ciudadana de Selección, nuevamente volvemos a identificar que se irrespeta el reglamento y se incumplen los plazos. En conclusión, de las 22 solicitudes de recalificación presentadas por los postulantes, la Comisión Ciudadana de Selección dio paso a 12 solicitudes, mientras que nosotros hemos evidenciado que 15 tenían que haber sido aceptadas. ¿Qué es lo que también nos resultó curioso, mis amigos? Es que de la revisión de las solicitudes de recalificación, pues hubo una que, como ustedes saben, hizo mucho ruido, que fue la solicitud de recalificación de José de la Gasca. Sin embargo, probablemente es uno de los poquísimos puntos en los que coincidimos con la Comisión Ciudadana de Selección. Esa solicitud de recalificación no tenía cabida. El puntaje que se le otorgó a José de la Gasca fue el correcto. Sin embargo, en otros postulantes sí varió la puntuación, pero no más de medio punto o un punto y medio. Entonces, muchas variaciones no han habido al respecto de la puntuación de los postulantes a fiscal. Pero ustedes hablan en un informe de diferencias importantes entre la calificación oficial y la calificación que ustedes obtuvieron. ¿Cuáles son esas diferencias? Hay una diferencia importante y en estos hemos sido muy enfáticos, Andrea. Es una sola calificación, que es la calificación de Carlos Leonardo Alarcón, el actual fiscal encargado. Su carpeta no da más de 40 puntos sobre 50. Esa es la calificación que ustedes obtuvieron exactamente. En esta revisión. Sin embargo, la Comisión Ciudadana de Selección le ha otorgado 46.5 puntos. Le otorga 6 puntos y medio adicionales que no tienen justificación y que lo está colocando como uno de los postulantes más opcionados para ser seleccionados fiscal. Pero esto se debe como a problemas, si se quiere, sistemáticos de los criterios con los que se está calificando. En lo absoluto, en la comisión cívica que nosotros hemos integrado, que agrupa universidades, organizaciones sociales y a gremios, lo que hicimos fue replicar exactamente los mismos procedimientos que determina el reglamento. Utilizamos la misma rúbrica, la misma tabla de calificación que debe utilizar la Comisión Ciudadana de Selección. Y en ese sentido, esta calificación adicional que se le otorga a Carlos Alarcón, en primer lugar es una doble valoración. El reglamento dice que tiene que validarse con cierto puntaje la trayectoria profesional y se le pueden dar puntos adicionales si es que tiene trayectoria profesional específica relacionada al cargo. En el caso de Carlos Alarcón, su única trayectoria profesional es la de la Fiscalía y se le está valorando en 2 ocasiones, como trayectoria profesional y como trayectoria específica, algo que está prohibido por el reglamento. Pero, perdón, Marcelo, para entender esto, ¿no le valoran, por ejemplo, por algo que haya hecho por fuera de la Fiscalía? No sé, el libre ejercicio profesional o algún tipo de ejecutorias distintas a su rol de fiscal. No tiene ningún tipo de documento que le acredite otro tipo de experiencia. En su carpeta lo que está adjuntado es experiencia en la Fiscalía y lo que tiene que valorarse es lo que está en la carpeta. Y por eso le valoran 2 veces. Exactamente, hay una valoración, la principal, y una valoración adicional, específica para el cargo. Esa doble valoración le otorga un mayor puntaje, pero también hay otro aspecto que le está otorgando un mayor puntaje.
Hay un certificado de una capacitación de la Universidad de los Hemisferios que es completamente válido por el origen, pero ya no por el tiempo. Es una capacitación que se realizó hace más de 3 años y el reglamento lo que hace es determinar que estas capacitaciones, para que sean válidas, deben ser en un plazo menor a los últimos 3 años. Adicionalmente, hay una capacitación de un organismo internacional que en este caso, al no contar con un aval universitario, también pierde validez. Esto ha dado como resultado que se le otorga una calificación adicional injustificada a Carlos Alarcón y es el único caso que nos llama la atención al respecto del puntaje. Bolívar Espinosa también nombran en su informe. En el caso de Bolívar Espinosa nosotros fuimos claros en el informe de calificación de méritos. A él aparece con una calificación distinta porque su carpeta aparece incompleta en la página web del CPCCS. Entonces a nosotros no nos permiten valorar cuáles son los elementos por el cual le habrían otorgado más puntaje. Bolívar Espinosa incluso cursó una carta a la Comisión Cívica de Seguimiento tratando de anexar esta información e indicando que hay un error en la página web del Consejo de Participación Ciudadana. Nosotros hemos sido claros con él. Mientras la información no sea pública, mientras no esté colocada en la página web del CPCCS, no podemos entender por qué le habrían otorgado puntos adicionales. Sin embargo, me atrevo a decir que este es un error administrativo procedimental del Consejo de Participación Ciudadana. Sobre esta observación de las recalificaciones, entonces quedaría un poco claro quién se podría estar beneficiando de esa calificación, pero quién puede estarse perjudicando en esa valoración. Bueno, en este caso no existió un solo motivo que nos vaya a pensar que una solicitud de recalificación fue rechazada de manera ilegal. Todas las solicitudes de recalificación que fueron rechazadas en este caso, pues tenían su sustento. Lo que sucede también aquí hay que tener en cuenta, Andrea, es que dentro de las solicitudes de recalificación muchos de los postulantes pedían la rectificación en varios puntos. Y eso hacía que todas las solicitudes de recalificación tengan que ser aceptadas parcialmente. No hubo una sola solicitud en la cual se diga, sí, en estos 3 puntos que está pidiendo el postulante número 23 hay que aceptarlo. Entonces, de hecho, yo creo que la preocupación en este momento no debería ser ni siquiera hasta cierto punto si es que las recalificaciones se hicieron bien o mal. Yo creo que hay 2 aspectos que llaman mucho la atención. El que ya mencioné de Carlos Alarcón y el que el informe de recalificación de méritos no haya sido aprobado por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Este informe fue puesto a discusión de los consejeros hace cerca de 10 días, no se aprobó, y dio como resultado incluso esta renuncia del consejero de Participación Ciudadana, Roberto Gilbert. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Como no se aprueba este informe, el concurso no avanza. El concurso está estancado. Recordemos que de acuerdo a la norma, en el mes de julio ya debíamos tener fiscal. Y hace pocos días la Comisión Ciudadana de Selección modificó el cronograma y ahora nos dice que recién en octubre tendremos fiscal. Pero como han pasado tantos días, ese cronograma va a tener que modificarse nuevamente. Seguramente ya no será el mes de octubre. Entonces tenemos un concurso de fiscal que ha sido cuestionado por su transparencia, que ha sido cuestionado por incumplimientos en el reglamento y que ahora está estancado y que no se sabe cuándo se retomará. Y eso podría, digamos, tener otra salida que puede ser que definitivamente el concurso se pare por completo. A ver, juguemos un poco a pensar en escenarios, y aquí tal vez lo hablo ya a título personal, no institucional. Si es que el concurso ya no se va a finalizar el 23 de octubre, como fue esta última modificación del cronograma, y se plantea que sea para finales del mes de noviembre, cuidado y nos digan que en razón de la potencial consulta popular del presidente, que se incluya ahí la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana. En este caso la consulta. Que ojo que el presidente, a ver, estamos hoy 24 de junio, al día de hoy no sabemos si finalmente el presidente va a incorporar esa interrogante o va a convocar al referéndum aprovechando las elecciones seccionales. De hecho no han dicho nada. Exactamente, y en tiempos yo creo que en el peor de los casos podrían anunciarlo en julio, agosto, que le daría el tiempo suficiente al CNE para organizar la elección. Entonces, el primer escenario, ¿cuál es? Es que se diga que en razón de que está la consulta, mejor lo dejan ahí. El segundo escenario que también me preocupa es que digan, bueno, como se van a escoger a nuevos consejeros en noviembre, mejor les dejamos a los nuevos consejeros que lo hagan cuando se posesionen en el mes de mayo. El tercer escenario que igual me preocupa es que Andrés Fantoni nos diga como lo que hacía el año pasado. En razón de que el Consejo de Participación Ciudadana está integrado de manera incompleta,
prefiere no avanzar en el concurso hasta que se integre de manera completa. Recordemos que con la renuncia de Roberto Gilbert, este puesto debería ser ocupado o por Óscar Ayerbe, que no le dejaron posesionar por distintas razones, o por Johnny Carrillo, si no me equivoco, es el apellido del siguiente en la lista. Entonces, al parecer, existirían condiciones... Vallejo me parece que es... Ya te verifico. Dentro de esto creo que habrían condiciones para que probablemente con cálculos políticos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social prefiera dejar encargado a Carlos Alarcón hasta que esto se solucione, hasta que esto ya tenga una respuesta, y hay que recordar esto a la audiencia. Para una democracia las autoridades encargadas no son buenas. Lo que hacen es generar un sistema clientelar muy permeable a la corrupción. Y de eso ya hemos tenido un montón de ejemplos, ya los vivimos anteriormente con la Defensoría Pública, con la Contraloría General del Estado, con el propio Consejo de la Judicatura. Perdón, André, ¿qué le iba a preguntar a usted? Porque le quería hacer otra pregunta. Dele usted. Este encargo, ¿cuánto más podría durar de Carlos Alarcón? Pensemos en escenario. Resulta que el presidente convoca la consulta popular. En noviembre tenemos los resultados del referéndum. Los ecuatorianos aprueban que no sea ya el Consejo de Participación Ciudadana, sino la Asamblea Nacional quien designa autoridades. Eso requiere reformas legales. Seguramente va a haber una comisión de enmiendas constitucionales, como pasó durante la época de Moreno. Esa comisión tendrá, quién sabe, 6 meses, 9 meses, 12 meses para poder hacer esta modificación, y a partir de eso empezaría la Asamblea Nacional el proceso de designación. Esto, en el mejor de los casos, será un año y medio. Entonces, tendrá como resultado nuevamente que tengamos autoridades encargadas con los mismos ejemplos que acabo de hacer Fabricio. Oiga, Marcelo, claro, dentro de este concurso, y usted lo acaba de mencionar, la renuncia de Roberto Gilbert Febres Cordero, le resultó llamativo porque, a ver, él renuncia luego del escándalo que se arma dentro del Consejo a partir de una conexión que él tuvo, una sesión virtual, y aparentemente se le ve al fondo al postulante José de la Gasca. Él ahora dice que renunció por otro tipo de cosas, pero coincidencias en Pascuales dicen algunos. Yo no sé si esto levantó las alarmas en la comisión de seguimiento que usted lidera. Hubo una alerta previa, mi querido Fabricio, y la alerta previa fue, y también hemos sido muy claros en esto, que José de la Gasca no debía continuar en el concurso. En nuestro primer informe sobre calificación de méritos, nosotros indicamos que José de la Gasca presentó una carpeta incompleta. Él presentó una carpeta en la cual se había incluido una declaración de intereses que no correspondía a este concurso, que correspondía a otro proceso de selección, y esa era razón suficiente para que la Comisión Ciudadana de Selección le diga a José de la Gasca: usted no puede continuar. Sin embargo, él continuaba dentro del proceso, algo que claramente pues era ilegal, que se fue en contra del reglamento. Esa fue la primera alerta que tuvimos. La segunda alerta fue un comportamiento errático de Roberto Gilbert en la sesión al respecto de la calificación, o más bien del conocimiento del informe sobre la fase de calificación de méritos. ¿Por qué digo un comportamiento errático? Se le notaba eufórico, propuso cosas completamente alejadas del reglamento, interrumpía constantemente al resto de los consejeros, y pues eso simplemente, sin duda, llamó la atención, además de su voto en abstención, que no era algo que se había visto dentro de las sesiones. Y en tercer lugar, lo que bien mencionas, la presencia de José de la Gasca, que a todos nos sorprendió, pero yo creo que lo que hacía es dar un argumento adicional para que José de la Gasca sea impugnado, ya no solo por este incumplimiento reglamentario de no haber presentado completamente la documentación, sino también probablemente por una falta de integridad y probidad al estar en contacto directo o en cercanía con uno de los consejeros de Participación Ciudadana y Control Social. Para recapitular nada más, ¿qué pasos son los que faltan entonces en este concurso? Andreita, el concurso está enterito, porque ¿qué es lo que debería pasar? Primero tendría que haberse ya acreditado a los profesores que estarían a cargo de la elaboración del banco de preguntas. Son 3,000 preguntas que tienen que realizar sus profesores en Derecho Penal. Adicionalmente, haber acreditado a los profesores que se encargarían de la fase de la audiencia oral que tienen que hacer los postulantes. En la misma línea tiene que abrirse ya la fase de impugnación y escrutinio público. Nada de eso. Lamentablemente no se lo he hecho. ¿Por qué? Porque ni se aprueba el informe de la fase de calificación de méritos y tampoco se ha aprobado la modificación del cronograma. Tenga la seguridad que si es que en esta última modificación de cronograma se preveía
iniciar la fase de impugnación el pasado 15 de junio y a hoy estamos 24 de junio, los días siguen pasando. Y algo que creo que es necesario decirlo de una manera muy frontal. Es vergonzoso que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no continúe con este tema bajo la excusa de que el presidente Fantoni está de vacaciones. Yasmín Enríquez, que es la presidenta encargada, tiene toda la facultad de convocar a una sesión. ¿Por qué no convoca la sesión? ¿Por qué no pone en conocimiento este informe de calificación de méritos? ¿Qué cálculo político se está haciendo? ¿Cuál es el interés de no designar fiscal? Marcelo, quiero aprovechar la oportunidad de su presencia, dejando de lado estas alertas que usted señala, que son absolutamente pertinentes sobre el proceso de selección del nuevo fiscal general del Estado, para preguntarle cómo ha visto usted la incorporación de una norma a través de la cual se dispone que en 30 días se destruya cierta información generada en la Contraloría General del Estado. Esto también ha levantado una serie de alertas. ¿Es así como estoy planteando, Marcelo? Déjame te cuento el recorrido brevemente. En diciembre del 2024, el asambleísta Ramiro Vela presenta un proyecto de ley por el uso delictivo de insignias y uniformes. ¿A qué se refiere esto? Cuando vemos que para cometer delitos se utilizan uniformes de policía o militares. Diciembre del 2024. Diciembre del 2024. Un proyecto de ley que me parece completamente pertinente. Pero llama la atención que un año y medio después, pocos días antes de la aprobación del proyecto de ley, el asambleísta Francisco Ceballos incorpora un articulado adicional, que ya no es reformar el Código Penal, sino reformar la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. ¿Con la finalidad de qué? De que si la Contraloría General del Estado, en un proceso de determinación de responsabilidades, en un proceso de auditoría, determina que es información clasificada, confidencial o reservada, lo puede calificar como tal. Hasta ahí bien. ¿Cuál es el peligro? Que si es que dentro de este mismo proceso la Contraloría identifica que no hay ningún tipo de responsabilidad, que no hubo ningún tipo de daño al Estado, la misma Contraloría pueda disponer la destrucción de la información en un plazo de 30 días. Pero lo hace de manera discrecional a Contraloría, es decir, no es que haya una revisión de un ente externo que le diga, ¿sabes qué, Contraloría? Esta información, digamos, está de más y hay que destruirla. O sea, lo decía la Contraloría. No existe este actor externo, tú lo comprendiste específicamente en el punto que hay que comprender. Es que viene a ser discrecional. Completamente. Yo me acuerdo, ¿te acuerdas cuando pasaba esto, mi querido Fabricio, de la Supercom sanciona en el caso Supercom, en contra o a favor de la Supercom? Aquí es lo mismo. La Contraloría determina que es confidencial, la Contraloría determina si hay culpables o no y la misma Contraloría destruye la información. Lo que hace esto es impedir cualquier tipo de control ulterior del periodismo de investigación, de los ciudadanos que quieran ejercer control social o incluso de los mismos asambleístas que quieran hacer control político. Este proyecto de ley fue aprobado de manera apresurada. Y lo que ahora está sucediendo es que está en manos del presidente de la República para que probablemente lo vete. Lo va a vetar, sin duda que no lo hará. Este fue un proyecto presentado por alguien de su bancada, pero también hay un punto adicional. Una disposición muy similar ya estaba en la Ley de Inteligencia. En la Ley de Inteligencia, que actualmente está suspendida por la Corte Constitucional, lo que se había propuesto es que la Contraloría también tenga esta facultad de destruir información, pero en ese momento se había dispuesto únicamente al respecto de gasto público en materia de seguridad y defensa. Ahora lo que están haciendo es ampliando el alcance a cualquier tipo de sector en el cual la Contraloría considere que es de información confidencial o reservada. Y cuando estuvo en la Ley de Inteligencia hubo, o digamos, se paró por la Corte Constitucional por una demanda de inconstitucionalidad. Ahora, esto, por ejemplo, porque hay muchos que dicen, no, es que esto ya existía en la ley. Esto incluso ya se hacía por orden de un juez, se podía quemar información, lo que pasó, por ejemplo, en el caso Blanqueo Fito, etcétera. No es lo mismo. Ahora, digamos, ¿y cuánto tiempo es? Acabas de justo dar en el clavo nuevamente, mi querida Andrea. Un juez determinaba la posibilidad de destruir la información. Entonces tienes un agente externo a la Contraloría que dice, sí, se puede destruir. Pero también hay que recordar que la Ley de Acceso a la Información y la Ley de Archivo determina tiempos al respecto de cuándo desclasificar esta información. Habla de 5, 10, 15 o incluso hasta 20 años, no 30 días. El momento en el cual tú le das 30 días a una entidad para hacer eso se complica. Pongamos incluso un caso concreto, Helbert. Todo este caso que estuvo relacionado con CNT. CNT determinó que esa información en su momento era información confidencial porque había un secreto comercial de por medio.
Imaginémonos que este caso habría pasado a la Contraloría y la Contraloría, siguiendo esta línea de secreto comercial, también identifica que es información confidencial. Dentro de un proceso de auditoría express dicen, no hay ningún tipo de responsabilidad, destruimos la información. Y sobre el peculado, por ejemplo, que no prescribe luego. ¿Qué es lo que sucede aquí? La única excepción que establece la norma es si es que el proceso de auditoría está siendo ya investigado en el ámbito jurisdiccional, es decir, se presentó, por ejemplo, un proceso penal al mismo tiempo, o en su defecto ya se habían determinado responsabilidades civiles, penales o administrativas. Sin embargo, hay que entender que la norma, tal y como está, le da un campo amplísimo a la Contraloría General del Estado para decir, no hay responsabilidades, se destruye. Y después no puedes hacer este control ulterior. ¿Eso podría la Corte Constitucional pararlo si es que hay una demanda o podría hacerlo La Corte Constitucional se pronunció ya sobre el articulado similar que estaba en la Ley de Inteligencia y mencionaba claramente que no existen garantías suficientes para que se respete en este caso el derecho de acceso a la información pública. En el supuesto de que esta ley sea aprobada, probablemente se presenten acciones nuevamente de inconstitucionalidad. Así que yo creo que hay aquí dos escenarios del uno. Insistimos nosotros desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo en que el presidente debería vetar este proyecto de ley, al menos parcialmente, al respecto de este articulado. Creo que no hay que cansarnos, Andrea, en tratar de llamar a la sensatez al presidente de la República y ya que no continúe con esta cultura de opacidad que está imponiendo en el Estado ecuatoriano. Pero por otro lado, pues también, lamentablemente, si es que esto entra en vigencia, será una ley más que nuevamente llega a la Corte Constitucional y que se sume a esta lista de leyes mal hechas y que lo que están haciendo es irrespetando no solo lo que dice la Constitución, sino todos los derechos que tenemos los ecuatorianos. Marcelo, gracias por el tiempo y por la gentileza de acompañarnos. Ha sido un gusto, Fabricio y Andrea. Gracias a Marcelo Espinel de Fundación Ciudadanía y Desarrollo con dos alertas. La una, estos tropiezos evidentes, hay que hablar de eso. En el concurso de méritos y oposición para designar a la nueva autoridad de la Fiscalía General del Estado, un proceso que no sabemos qué va a pasar, ¿no? Se está dilatando y está enterito, nos decía Marcelo. Y por otra parte, la alerta en torno a la incorporación en este proyecto que regula el uso de uniformes militares y policiales. Allí incorporaron una disposición para la destrucción de información por parte de la Contraloría General del Estado, tema que está en manos del presidente de la República. Gracias a nuestro invitado.